Buenas para todos, Dios me los bendiga, reciban un caluroso saludo, un fuerte abrazo en el Señor, porque hoy, como todos los días, es un día muy lindo para entregarnos a este Dios que vive, a este Dios que habla, a este Dios que es maravilloso, a este Dios que le debemos la gloria y la honra a Él. Para todos los que nos acompañan también aquí, buenos días. Y a todos los que nos están viendo de acuerdo a su horario, que Dios me los bendiga a todos. Y vamos a orar para que este culto sea grato para Dios y que esta enseñanza de hoy llegue a los corazones de todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a orar y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, tú mi Dios eres poderoso, tú eres lo más lindo y hermoso que hay. Gracias mi Dios por este día. Gracias mi Dios por permitirnos respirar. Gracias mi Dios por ser tan bueno con nosotros y permitirnos, Señor, ya que estábamos tan alejados de ti, darnos esa conciencia y esa capacidad de poderte conocer, de saber de tu existencia, de saber que hay un lugar muy especial donde uno se puede congregar, donde tú nos puedes dirigir, donde tú nos puedes hablar, donde tú quieres gobernar nuestras mentes, nuestros corazones. Y por eso, Señor, ¿cómo no decirte gracias, mi Dios, por este momento? Gracias, mi Dios, por la tecnología. Gracias, mi Dios, por todos estos colaboradores que tenemos, tanto aquí como a nivel mundial, donde se permite, Señor, transmisiones como esta, en vivo y en directo, o a los que nos van a escuchar luego. Hoy, Señor, queremos entregarte este culto, Señor. Hoy queremos que a través de esta predicación, tú, Señor, toque corazones y bendigas a todos, a todas. Y que un día como hoy, en nuestras mentes, en nuestros corazones, haya ese despertar, ese sentir de querer ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Por eso, Señor, recibe este culto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a hacer una lectura en Efesios capítulo 5. Una gran invitación que hace nuestro Dios a todos nosotros. En Efesios capítulo número 5, verso 1 y siguientes. Libro de Efesios capítulo 5, verso 1. Dice así. Mire la orden que recibimos. Es una orden directa de Dios. Dice: sed pues imitadores de ¿quién? De Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. ¿Y será que Él nos amó? Claro que sí, Él nos amó. Él dio la vida por usted y por mí y pagó un precio muy alto para que usted, en medio de su cordura, en su libre albedrío, decida usted seguirlo a Él y amarlo a Él. Y por eso nos dice cómo lo podemos amar y cómo podemos imitar a Dios. Dice en el verso 2: y andad en amor. Recuerde que el amor es no pecar. Dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nos sigue enseñando y nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, éramos sin Dios, en oscuridad, siguiendo tal vez los pensamientos, ideologías de este mundo. Pero ustedes y yo
hemos tenido esta gran oportunidad de conocer la Biblia, de poderla entender, porque tenemos una gran maestra, una gran líder, que todos los domingos y a través de meditaciones, a través de estudios bíblicos, nos ha ido dando a entender, ha ido dando revelaciones de cómo entender este libro maravilloso llamado la Biblia. Y por eso dice acá, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Y vuelve Dios y nos dice, andad como hijos de luz, gloria a Dios. Pueden sentarse. Y para andar como hijos de luz, hay que andar siendo practicantes del evangelio, de la doctrina. De nada le sirve que usted diga que viene todos los días a la iglesia o que solo los domingos, si no practica lo de Dios, si no hace hacedor de esa palabra de Dios. Entonces los invitamos a que usted ande como hijo de luz en el evangelio, en la doctrina. Quiere aprender, esfuércese, lea Biblia, venga a las enseñanzas, vea los estudios bíblicos, aprendamos cada día más de la palabra del Señor. Pero no solamente a decir yo conozco, sino yo soy hacedor de esa palabra. Y así Dios lo tendrá en la luz, así Dios lo guardará del pecado, así Dios lo hará un triunfador, porque bendito sea nuestro Dios y la gloria es para Dios. Vamos a entonar el himno 23, acepta el perdón de Jesús. Y así lo vamos a hacer. Himno número 23, acepta el perdón de Jesús. Ya estás de pecar, acepta el perdón de Jesús. Si vida nueva quisieres hallar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor demuestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Perdón de Jesús. Si vida pura tú quieres tener, acepta el perdón de Jesús. Él es la fuente que limpia tu ser, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor demuestra en la cruz. Infiel, acepta el perdón de Jesús. Si tú no puedes tus luchas calmar, acepta el perdón de Jesús. Si tus anhelos no puedes colmar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor demuestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel, acepta el perdón de Jesús. Si con los santos te quieres unir, acepta el perdón de Jesús. Y si a los cielos aspiras a ir, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor demuestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel, acepta el perdón de Bendito sea nuestro Dios. Acepta ese perdón. Y la única forma de aceptarlo es andando en la luz, andando en sus caminos, en su evangelio.
Bien dice la Biblia que tenemos que tener la mente de Cristo. Para eso está el evangelio, la doctrina. Y cuando usted vaya a actuar, piense bien si eso le agrada a Dios. Piense bien que cada acto que usted haga, eso queda registrado en un libro. Se llama el libro de la vida. Así como ustedes me están viendo a través de esa cámara, yo también tengo aquí mi cámara. Pero esta cámara está conectada Wi-Fi con Dios. Y ahí graba mis pensamientos, todo lo que yo actúo. Y por eso al día final, ahí serán leídos. Y de acuerdo a nuestras obras, o usted sigue a vida eterna o va a condenación. De usted depende, de su libre albedrío. Por eso andad como hijos de luz. Esa es mi invitación. Y para ello los invito a que ustedes vean en este momento un tutorial para que le enseñen a sus familiares, a sus amigos. Le cuenten sobre este YouTube que están mostrando, esta página de YouTube de la iglesia, de nuestra amada hermana María Luisa. El canal de la iglesia, www.idmji.org, para que usted, cuando le vean ese buen testimonio, diga, este anda como hijo de luz. Usted es especial. Y por ejemplo de Suiza, de Berna, nos contaron un testimonio de una pareja que se esfuerzan trabajando, su vehículo se le varó, se le dañó y ellos sabían la responsabilidad de su trabajo y tenían que llegar puntualmente y Dios les había prometido que les daría un vehículo nuevo. Dios les dijo que los bendeciría y su vehículo se les dañó. Pero en eso que somos los hijos de Dios responsables, ellos tomaron un bus público y llegaron al trabajo. Y cuando se estaban bajando del bus, su jefe los vio y su jefe se quedó mirándolo y dijo, ¿qué pasó? Y él les dijo, no, es que el vehículo se nos dañó. Y el jefe, bueno, pero llegaron puntuales. Dijo, sí, alcanzamos. Entraron, trabajaron todo el día y cuando iban a salir, el jefe los llamó y les dijo, yo les quiero decir algo. Yo recibí una herencia, un dinero muy grande, pero en esa herencia que yo recibí, que me dejó este familiar, me dijo, pero de este dinero ayuda a gente necesitada. Entonces yo les quiero dar un carro nuevo, la gloria sea para Dios. Bendito nuestro Dios. Y hace poco también sucedió, por ejemplo, en Suiza, algo muy lindo, donde una mujer dice que Dios le dijo, te daré muchas cosas. Y ella dice que no se explica por qué, pero le empezaron a llegar muchos artículos, ropa, todo de segunda, y todo se lo enviaron a ella. Ella vive en un apartamento muy pequeño. Y ella dijo, voy a escoger bien qué hago con esto y qué dejo para mí y qué regalo yo también. Pero Señor, me regalaron esto y la hermana María Luisa y tú, Señor, en la doctrina enseñas sobre la importancia que es el diezmar, el ofrendar. ¿Cómo hago para diezmar esto que está usado? Y ella dice que lo dejó allá en el sótano, en su bodega, ya dejó guardado todo esto. Mientras que ella le oraba a Dios, vinieron grandes lluvias allí y de pronto sube el conserje del edificio y le dice, tenemos un grave problema, se inundó el sótano. Y ya abrí y todo lo que usted tenía ahí, todo se dañó. Y ella, bueno, no hay problema, no, pero no se preocupe que es que el seguro va a responder por todo eso. ¿Qué había allí? Nosotros hicimos un cálculo y más o menos sabemos cuánto vale eso y esta ropa y se va a tomar todo con precios de como si fueran nuevos. Y el seguro le dio el dinero a esta mujer de todo eso que ella tenía ahí. Y entonces ella dijo, Dios, me escuchaste, ahora sí ya tengo con qué diezmar. La gloria sea para Dios. Puesto de pie, vamos a orar sobre los diezmos y las ofrendas. Señor de la gloria, Padre bueno, gracias mi Dios por ser tan lindo, gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos, gracias por manifestarse a nuestras vidas, gracias mi Dios por darnos la cordura de saber y entender que vivimos por ti y para ti. Gracias por el calzado, el vestuario, nuestros alimentos. Gracias por lugares como estos, Señor. Y mire todos estos otros lugares donde nos están viendo en este momento. Gracias, mi Dios, por la tecnología. Gracias, mi Dios,
por darnos cordura, gracias por llamarnos, gracias por permitirnos conocer de ti y saber de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por ser tan bello con nosotros. Pero ahora, mi Dios, también vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Se puede hacer electrónicamente, se puede hacer físicamente, Señor. Todo está en el propósito de querer cumplir con esta ordenanza y mandamiento, sabiendo que el diezmo es la décima parte que nos ganamos, nos encontramos y nos regalan. Por eso, Señor, recibe este acto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a entonar el coro 118. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar si queremos andar en la luz? Qué lindo tener uno la capacidad, la cordura de decirle uno al diablo: basta ya. Me dominaste mi carne, dominaste mis pensamientos, pero te encontré, mi Dios, pero supe de ti y por eso me entrego a ti, Señor, para agradarte con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mi manera de vestir, de actuar, cumpliendo las ordenanzas. Y por eso le digo: ¿para qué pecar si te amamos, Señor? Entonemos este coro 118, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿No es así? ¿Y qué persona más idónea, más virtuosa que nuestra amada hermana María Luisa para enseñarnos acerca de agradar a Dios, andar como hijos de luz? Y por eso, hermana María Luisa, Dios la bendiga, Dios la respalde y Dios nos la tenga por muchos años más. Con ustedes, nuestra amada hermana María Luisa. Gracias, hermano. Muy buenos días y buenas tardes o noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Dios les bendiga a toda la gente bella, gente hermosa que está hoy con nosotros. Así que para todos ustedes los que están congregados en los templos, un saludo muy especial y de antemano pues les pido me disculpen porque cuando yo doy las enseñanzas me demoro más de lo normal, de lo debido, pero bueno, pero ustedes ya saben que ese es mi defecto o mi cualidad, de que me demoro aquí porque yo me concentro tanto y como que me entrego en lo que el Señor habla aquí en su palabra, en la Biblia, toda esta doctrina maravillosa que Dios nos ha presentado, nos presenta por delante desde hace muchos siglos atrás.
Y esta doctrina que hoy nos tiene delante de Él, en su presencia, nos tiene enamorados, estamos nosotros felices y contentos y alegres y con un corazón pues dispuesto para nuestro Dios. Gracias a Él, gracias a su misericordia y a ese privilegio hermoso que el Señor nos ha dado a nosotros de darnos a conocer estos sus caminos, esta su palabra. Gracias le damos a Dios. Nosotros sabemos que en el mundo hay miles de religiones y sabemos que hay mucha gente, también miles, que no creen en Dios y que tienen religiones que son muy apartadas de la creencia de Dios, de la existencia del Señor. Pero nosotros creemos porque Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Él se manifiesta, Él ha hecho milagros, prodigio en nuestra vida, Él nos ha auxiliado, nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos habla, nos guía, nos orienta a través de sueños, a través de las profecías, a través de visiones, a través de todas estas revelaciones. Dios se ha mostrado a nosotros, por eso creemos en Él. Por eso creemos que Dios existe. Y vemos su mano poderosa y vemos los milagros constantemente. Por eso nosotros nos sentimos felices y orgullosos también que Dios nos haya mirado, nos haya escogido de entre tantos millones de gente que hay en el mundo. Y Dios ha tenido misericordia que nosotros tengamos esa oportunidad de venir a sus caminos, de conocer su palabra, de estar aquí en la presencia del Señor. Así que todos mis hermanos y mis hermanas y las personas recientes, personas por primera vez que están con nosotros, también para ustedes es el privilegio, para ustedes también un saludo con mucho cariño y también para ustedes está la bendición de nuestro Dios, la bendición de nuestro Padre. Así que vamos hoy a estar aquí meditando en el Señor, aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios, qué tenemos que olvidar, qué dejar y apartarnos también, porque hay que agradar al Padre de los siglos, al Creador y Dueño de todo el universo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Ustedes pueden sentarse, pueden ubicarse y vamos a estar ahora sí abriendo nuestras Biblias. Abriendo nuestras Biblias. A mí me gusta mucho la Biblia en papel. Deseo que nunca vayan a cambiar, a quitar la Biblia en papel, sino que la sigan emitiendo de esta forma porque pues es tan lindo. Ahora está la tecnología y toda la gente pues está con sus celulares, con sus iPads, ¿no? Sus tabletas. Pero me encanta en papel, ¿sabe por qué? Porque me es más fácil leer un verso y después volver y retroceder y vuelvo y lo leo y vuelvo atrás y sigo adelante y vuelvo y retrocedo para meditar en el Señor. De pronto subrayo una palabra importante, subrayo una frase, algo que sea muy destacable, lo subrayo. Entonces yo en el aparatico, con la tecnología, yo no puedo hacer esto. Entonces me deleito escudriñando la palabra del Señor así, en papel. Cuando estamos estudiando, analizando, profundizando lo de Dios, tratando de aprender y de entender, de comprender lo del Señor, entonces es mejor en papel. Lo demás es cuando ya usted necesita, cuando tiene tiempo, entonces ya usted escucha la Biblia. No es que sea malo, no es que se vaya a prohibir, sino que les digo, si nosotros queremos estudiar la Biblia en profundidad, nos queda más sencillo, más fácil hacerlo en papel, la Biblia en papel. Bien, vamos a estar abriendo en Efesios. En Efesios capítulo 1, estaremos leyendo, si el tiempo nos alcanza, hasta el verso 23, que es que finaliza el capítulo, porque de pronto voy a hablar un poquito en Ezequiel, algunos versos de Ezequiel, para complementar lo que habla aquí el apóstol a los Efesios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Era una iglesia que quedaba en Turquía, si no estoy mal, no sé, hermano Andrés, sí, en Turquía. Allí en Turquía, para ir allá había que ir por el mar Mediterráneo. El apóstol Pablo viajó mucho,
se iba en su barquito pequeño, porque no era como ahora, ¿no? Esos grandes barcos, esos yates que existen hoy, para el medio de transporte, la facilidad. En ese tiempo el apóstol Pablo le tocó muy fuerte ese trabajo de evangelización. Y allí por barco él se fue hasta Éfeso, allí a Turquía, a predicar la palabra de Dios en un pueblo, una ciudad llamada Éfeso. Hoy en día, lógico, son las ruinas, pero también está la ciudad moderna que está muy lejos de Éfeso. Bien. Entonces, el apóstol en aquel entonces escribía a los hermanos. Y nosotros vamos hoy a leer qué fue lo que él escribió a los hermanos y qué es lo que nos sirve a nosotros hoy después de miles de años, 2000 y más. ¿Qué nos sirve a nosotros aprender y también poner en práctica a nuestra vida cotidiana con el Señor? Así que en el 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dirigida esta carta a los santos y fieles en Cristo. Entonces les dice los santos. A toda la congregación, a todos los asistentes en aquella iglesia, el apóstol les dice los santos, fieles en Cristo. ¿Qué significa los santos? Los santos porque una persona cuando conoce el camino de Dios, toma la decisión de seguir a Dios, el camino. Y al tomar esa decisión, sigue congregándose en la iglesia, comienza a aprender el camino, la doctrina, y ya Dios le dice, eres santo, eres un santo, eres una santa, eres apartado para mi obra, eres apartada para mi obra, para mis caminos. Así que esa palabra santo significa apartado. Apartado para Dios, separado del pecado. Así que apartados y apartadas para el camino de Dios significa la palabra santo o santa. Nosotros hoy podríamos decir que somos santos. Que somos santos. Lo que pasa es que la gente ha malinterpretado esa palabra y creen que cuando le dicen a alguien que es un santo, una santa, es que es un milagroso, ¿no? Es un Dios que hace milagros. O una diosa que hace milagros y que por eso es santo y santa, porque hoy en día pues la gente venera a ciertos personajes que llaman santos y santas, como San Miguel, como San Bartolomé, como Santa Catalina, Santa Rita, Santa Mercedes. Entonces la gente dice, no, es que Santa Mercedes y Santa Rita fueron unas mujeres tan santas, hacen milagros y prodigios, yo voy a confiar y a creer y les voy a invocar y les voy a pedir a ellas en oración. Resulta que están perdiendo el tiempo porque eso no existe. Eso no existe. Les vuelvo a repetir, hermanos, que santos y santas ser personas apartadas para Dios. No significa que esta persona ya está viviendo la perfección, ya es un perfecto o perfecta. Está en la vía de ese progreso, de esa perfección, para presentarse a Dios un día. Pero como Dios lo apartó, en ese momento que Dios le dijo, sígueme, como cuando el Señor le decía a sus apóstoles o a alguien le decía, sígueme. Y él dice que la persona, el hombre, dejaba toda su herramienta y sus cosas y las abandonaba y seguía al Señor. Desde ese momento el Señor le decía, tú eres santo. Eres apartado para el camino de la vida eterna. Eso significa santo y santa. Por eso digo, nosotros hoy somos santos y santas. Es decir, somos apartados para Dios. Ahora nos hace falta que aprendamos la doctrina, que aprendamos a comportarnos bien en la vida y apartados del pecado. Un día, entonces ya llegaremos a la meta y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Entre tanto, el Señor dice, los santos y los santas, tráiganmelos para aquí, los apartados, los que aparté, los que tengo aquí apartaditos, eso. Así que no vamos a confundirnos entonces, porque esto lo doy sobre todo para las personas recientes que no habían entendido este término de santo y santa.
Así que bueno, entonces en el verso 1, vean todo lo que nos salió de enseñanza en el verso 1, que el apóstol dice, a los santos y fieles, es decir, a los apartados y fieles en Cristo que están en la ciudad de Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El mismo hecho que el Espíritu Santo se estaba manifestando en todas las congregaciones. Primeramente en los apóstoles, los discípulos, profetas. Ya en todas las congregaciones que se estaban levantando por aquella época, el Espíritu Santo estaba manifestándose en cada hombre y en cada mujer, dando su Espíritu Santo y dando los dones espirituales a todos, repartiendo. Por eso dice el apóstol que nuestro Dios sea bendito, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo, a ellos los bendijo en aquella época y a nosotros hoy también nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y en los lugares celestiales significa estar viviendo en el Espíritu. Como habíamos visto en los versos anteriores, capítulos anteriores, vivir en el Espíritu significaba estar viviendo ese evangelio verdadero del Señor Jesucristo y estar disfrutando del Espíritu de Dios, de los dones espirituales, de la presencia y gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese hecho hace que nosotros digamos, o que el apóstol hubiese dicho, que estábamos en lugares celestiales en Cristo. Aunque nosotros estamos viviendo aquí en este globo terráqueo, somos físicos, somos humanos. Sin embargo, el hecho de que ya Dios nos apartó, nos llamó, Él nos tiene en su presencia, nos ha dado de su Espíritu y nos tiene esas promesas maravillosas de darnos la perfección de que un día vamos a ser perfectos y llenos de los dones del poder de Dios. Eso significa que estamos ya viviendo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es eso, esa bendición que nosotros tenemos hoy, los milagros que Dios hace, la manifestación, la misericordia de Él, su manifestación, aquella protección que Dios nos da, nos protege, nos da todo lo necesario, nos abre puertas de bendición, nos liberta, nos da paz, felicidad, nos consuela. Todo eso significa que nosotros estamos viviendo en lugares celestiales con Dios o con Cristo Jesús. En el verso 4 dice, según nos escogió, dice que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos escogidos, apartados para Dios y separados del mal o separados del pecado, y que fuésemos sin mancha delante de nuestro Dios. El 5. En amor, habiéndonos predestinado. Entonces dice que nuestro Dios nos predestinó, porque dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a eso se le llama predestinación. Ya Dios nos había predestinado antes de nacer, antes de que Dios hiciera al hombre. Así es el misterio de Dios, así son las obras de Dios, misteriosas. A veces difíciles para el ser humano que las pueda entender, que pueda comprender esa obra o eso que Dios hace. Esas obras de Él tan misteriosas, tan espectaculares, tan maravillosas. ¿Quién las podrá entender? ¿Quién? Solamente a quien Dios quiera dar a conocer. Y un día nosotros aspiramos a estar en su presencia de nuevo y entonces conoceremos esos grandes misterios.
Tantos son los misterios. El apóstol Pablo decía que él había vivido una experiencia espiritual y había estado en el tercer cielo, y que allí había visto y había escuchado muchas cosas y un lenguaje que él no podía describir, él no pudo contarnos ni escribir, porque dice que era algo tan misterioso, tan grandioso, tan sublime, que en la tierra los seres humanos no hablaban ese idioma. Él no pudo descifrar nada, lo que oyó, lo que vio. Es así que esos son los misterios escondidos, los cuales nosotros un día, si seguimos adelante en este camino del Señor, en este camino de la perfección, si somos fieles y firmes y llegamos a la meta final, entonces nosotros estaremos gozando y disfrutando y descubriendo, aprendiendo de todos esos grandes misterios de nuestro Dios. Estaremos en la presencia del Señor. Y dice también aquí que Dios, habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice que Él nos hizo con un objetivo o con una finalidad. En el verso 6 dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso nos hizo Dios. Para eso nos predestinó el Señor. Para que nosotros alabáramos su nombre. Para que nosotros lo adoráramos, lo veneráramos. Para eso fue que Dios hizo al hombre. Pero vemos que el hombre se extravió porque el enemigo fue más poderoso que el hombre, que el ser humano, y lo venció, lo extravió. Lo quitó del camino verdadero y lo llevó por caminos, por senderos torcidos, equivocados, errados. Y el hombre entonces no ha glorificado a Dios como Dios quería, como era su plan. Pero entonces el Señor sí tiene, también fue por eso que Él escogió un pueblo, para que ese pueblo lo alabara, lo glorificara. Escogió primero un pueblo físico material y luego de ese pueblo físico material también escogió un pueblo en el sentido espiritual, que es su iglesia, que es un pueblo que el Señor Jesucristo, después de su muerte, después del Calvario, Él comenzó a formar su iglesia. Un pueblo espiritual que busque a Dios en espíritu y en verdad, puesto que Dios es espíritu. Así que esa es la forma como nosotros, aunque somos seres humanos, somos mortales, somos materia, sin embargo, nuestra vida es espiritual porque estamos aquí siendo santos o apartados del mal, del pecado, para agradar a Dios, porque ese fue su plan. Ese ha sido el plan del Señor con nosotros. Gracias le damos a nuestro Dios. En el verso 7 dice: en quien tenemos, dice que después de que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, en quien tenemos, es decir, en el Señor, tenemos redención por su sangre, en Cristo Jesús, tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados, que fue cuando Él murió en la cruz para perdón de pecados, y dice que de ahí en adelante todo el que se acercara, creyera en Él, siguiera su camino y cumpliera sus mandamientos, entonces tendría ese perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El verso 8, que hizo sobreabundar, dice que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y estamos aquí leyendo algo que supuestamente el apóstol Pablo le había escrito a aquellos personajes, a aquella iglesia de Éfeso, y sin embargo hoy estamos aquí delante del Señor leyendo estos escritos dichos por el Espíritu Santo para aquella gente, para nosotros hoy y para los del futuro también, porque Dios es el mismo, Él no va a cambiar jamás. Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o digamos la buena voluntad del Señor hacia nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en la época que había que cumplirse.
Cuando el Señor en la antigüedad hablaba por sus profetas, decía: en los postreros tiempos hablaré, daré, enviaré, decía el Señor. Y se llegó y se cumplió ese tiempo. A eso se le llama esa dispensación, o esa era, o esa época, o ese momento. Al fin llegó, cuando el Señor comenzó a predicar en la tierra su evangelio y luego se sacrifica allí en la cruz del Calvario. Entonces dice que el Señor reunió todas las cosas en Cristo Jesús en su época exacta, en la dispensación de ese cumplimiento de tiempos. Así las que están en los cielos, dice que Él reunió todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, esas glorias de Dios, aquellos misterios escondidos, aquella salvación planeada desde antes de la fundación, aquellos escogidos, aquel templo espiritual, esa iglesia espiritual que el Señor Jesucristo estaría construyendo, ese templo, ese tabernáculo de Dios, esa casa de Dios espiritual. Todo eso el Señor lo había reunido en Cristo Jesús, lo reunió para que eso se cumpla, se cumplirá. Y así han pasado más de 2000 años y ahí se está cumpliendo la palabra del Señor. En el verso 11 dice: en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, que es Dios, según el designio de su voluntad. Con el fin, en el verso 12, con el fin que nosotros los creyentes, los santos, los apartados para Dios, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Y dice que en Cristo, en el verso 13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aquí hablaba Pablo de nosotros, hablaba como si fueran los apóstoles. Pero aquí estamos hablando todos, porque el Señor no solamente habló o le hizo promesas a sus apóstoles, sino que también a todos sus seguidores, a todos los creyentes y a los que creen en mi nombre, decía el Señor. Yo les daré esto, les daré aquello, yo les daré señales, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán, harán milagros, habrá prodigios, los estaré usando. Estas son las señales de los que me seguirán, de los que me siguen. Entonces no era solamente los apóstoles, no fue solamente los profetas de aquel entonces, sino era todo aquel seguidor del Señor. Por eso hasta el día de hoy nosotros nos consideramos también apartados, santos para Dios. Esperamos en el Señor. También Dios nos hizo con la finalidad de que seamos para alabar su nombre, para glorificar su nombre, para servirle a Dios, creer en Él, confiar, invocarle, orar, buscarle, hacer su voluntad, agradar a Dios, vivir esa vida así, una vida apartada del mal. Eso es lo que el Señor quería. Esa era la alabanza que Dios quería de sus criaturas, de su creación. Y aquí en el verso 13 dice que en Cristo, dice en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol estaba aquí resaltando la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué él resaltaba la obra del Espíritu Santo? Porque en la dispensación antigua, en la época antigua del pueblo físico que Dios había levantado a través de Moisés, ellos no habían disfrutado del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ellos no lo disfrutaron. El Espíritu de Dios solamente venía de vez en cuando a un profeta y lo usaba para dar la profecía, para hablar al pueblo. Pero el pueblo nunca disfrutó esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu de Dios, ser libertados y mucho menos tener los dones espirituales. Por eso es que aquí él dice que todos nosotros,
habiendo oído esta palabra de verdad, que es el evangelio verdadero del Señor, ese evangelio de salvación, habiendo creído, ellos creyeron y nosotros hoy también, habiendo creído en Él, en Cristo, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos en esa época también fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que Dios había prometido. Y esa promesa dice que eran las arras de nuestra herencia, porque Dios dijo, yo les voy a dar una herencia a mis santos, a mis santas que me siguen, a los que me alaban, a los que me glorifican. A ellos les voy a dar una herencia en la vida eterna, en los cielos. Y les voy a demostrar y les voy a dar una señal o les voy a dar unas arras de esa herencia que tendrán para que crean, para que no duden, para que no vayan a decir Dios no existe, para que ellos entiendan que Dios sí existe. Entonces les voy a dar de mi espíritu y todos tendrán mi espíritu. Eso lo leemos, por ejemplo, en Joel capítulo 2, verso 28. Ustedes pueden leer esa promesa en la antigüedad que Dios hizo a través del profeta y decía, y para los postreros tiempos, yo voy a dar el Espíritu Santo a mis seguidores y hombres y mujeres hablarán, dice, los que crean y los que me siguen hablarán nuevas lenguas, nuevo idioma, un idioma o unas lenguas angelicales, no materiales. No estaba hablando de hablar francés, alemán, portugués, italiano, inglés, tal. No estaba hablando de esos idiomas. Estaba hablando, eran unas lenguas, un idioma angelical de Dios. Y él hacía esa promesa que sus seguidores estarían experimentando estas maravillas, que estarían profetizando y habría muchos milagros y muchas señales. Esa era esa gran promesa para ese futuro, para esa dispensación que al fin llegó, para ese tiempo, esa época, esa era del Señor, la época en que el Señor se manifestó en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo eran esas arras que Dios iba a dar para sus seguidores, para que ellos no fueran a entorpecerse con cualquier viento de doctrina y no se fueran a confundir, sino que dijeran, no, este es el camino de verdad, esta es la verdad, porque estas son las señales que Dios nos dejó escritas, unas señales para nosotros saber que estamos andando por el camino que es, que no estamos siendo equivocados. Esas arras, esos dones del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, esa transformación que Él hace en nuestro corazón para cambiarnos, cambiar nuestra mentalidad, abandonar el pecado, quitar esa tendencia pecaminosa. Esas arras, ese es el Espíritu Santo de la promesa, dice. Y Él dio eso, y por eso es que nosotros creemos que existe Dios, porque Él lo prometió por sus profetas y lo está cumpliendo hoy. Y dice el 14, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, es decir, hasta el día después de la muerte, cuando nosotros estemos allá en la presencia de Dios, entonces será el cumplimiento total de esas maravillosas promesas de nuestro Dios. Pero si nosotros queremos, aparte de Joel, que ya les enumeré así de memoria, Joel capítulo 2, 28, miremos qué dice aquí Ezequiel 22. En el libro de el profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel 22, vamos a estar leyendo así rápidamente, hasta el verso 27, del 1 al 27, está como muy largo pareciera, pero no vamos a estar leyendo todos estos versos, leemos un poquito o rápidamente. Cuando dice aquí en el 1, dice, vino a mí palabra de Jehová. ¿Sí estamos en Ezequiel? Sí, Ezequiel 36 es, hermanos, 36, con razón que yo veía aquí que eso no me concuerda.
Estaba aquí leyendo dizque el capítulo 22 y es Ezequiel capítulo 36. Pues discúlpenme, por favor. Con razón que yo dije, estos versos no concuerdan con lo que estoy hablando. Entonces, Ezequiel capítulo 36, el verso 22 al 27, pero yo voy a saltar algunos versos porque eso es muy largo, pero solamente le voy a leer aquí un poquito. Voy a leer más bien de aquí del verso 22. Pero sí, aquí en el 36:1 Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, es decir, a los reyes de Israel. Y diles, montes o reyes de Israel, escuchen la palabra de Dios. Así les dice. Entonces ahí comienza la profecía. Comienza esa profecía para los reyes del pueblo de Israel. Pero aquí el Señor el Señor les está aquí reclamando la desobediencia, reclamando y también amenazando el Señor sobre su desobediencia, el castigo que ellos recibirían. Así que en todo este capítulo, pues ahí dice el Señor, por cuanto han sido desobedientes, por cuanto no han obedecido, por cuanto no han menospreciado mis obras, mis bendiciones. No, yo los voy a castigar y en fin. Sin embargo, para el futuro, el Señor dice, sin embargo, yo para el futuro tengo un plan maravilloso. El Señor les dice, no les dice abiertamente, desde antes de la creación del mundo yo tengo mis predestinados. Desde antes de la fundación del mundo tengo mi gente que he apartado, que se llamarán santos, santas, apartados para Dios, y los tengo predestinados desde antes de la fundación del mundo. No lo dijo abiertamente aquí el Señor a esta gente por el profeta Ezequiel, pero les dio a entender. Y después de que el Señor habla todas estas cosas, Él está enojado, entonces dice, y para los míos, para el futuro, miren las bendiciones que yo les tengo, a los que me obedecen, a los que creen en mí, a los humildes y sencillos que tienen un corazón dispuesto para mí. Entonces miren lo que tienen, en el verso 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, ¿de qué? De darles bendiciones al grupo de seguidores del Señor en el futuro. Seguidores que eran la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor decía, para ellos tengo grandes bendiciones, pero yo no lo hago por ustedes, los que están presentes, les decía, sino los del futuro. Entonces dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Lo profanaron con el pecado, pero que el Señor dice que por causa de su nombre, por causa de su promesa, por causa de ese juramento que Él hizo a Abraham y su promesa, Él tenía que seguir adelante con su plan de salvación, porque Él tenía que cumplir su palabra y su juramento. Entonces, por eso Él aquí estaba hablando a un pueblo rebelde, desobediente, pero a la vez Él sabía que había escogido un remanente que por medio de ese remanente vendría el Señor Jesucristo en el futuro y formaría su iglesia, su pueblo verdadero, santo, perfecto. Eso fue lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan, ese fue el plan. Entonces el Señor por eso les dice, yo no lo hago por usted, lo hago por mí mismo. En el 23, santificaré mi grande nombre. El Señor le tocó trabajar para Él mismo y dice, yo santificaré mi grande nombre, profanado entre esas naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré, dice, de las naciones y os recogeré, hablándole al remanente, hablándole a un remanente que los estaría recogiendo, porque ellos un día se estarían convirtiendo al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y además ese remanente que estaba ya extraviado, que se había ido lejos, que estaban viviendo en Babilonia, ellos tendrían que regresar otra vez físicamente a hacer un templo y a esperar la promesa del Señor. Promesa que se cumplió como 500 años después, cuando vino el Señor Jesucristo, pero entonces aquí Dios estaba hablando.
Él está hablando, dice, los tomaré de esas naciones y los recojo de nuevo a la tierra, al país. Y cuando ya venga el Mesías, cuando ya se presente el Mesías, el prometido, el Salvador, y esté predicando su evangelio, y Él viene con el Espíritu Santo para trabajar, para formar su templo, su iglesia. ¿Qué sucede? En el verso 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y esa agua limpia que iban a esparcir era la predicación del evangelio por boca del Señor Jesucristo. Y nos acordamos por la historia que el primero que comenzó a predicar fue Juan, cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, cada uno prepare su corazón, detrás de mí viene el que bautiza con fuego, el que bautiza con el Espíritu Santo. Se cumple ahí esa promesa que el Señor estaría enviando el Espíritu Santo a ese pueblo nuevo, a esa iglesia, a ese templo, a ese pueblo que el Señor estaba formando con la obra del Espíritu Santo. Entonces dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo en el 26 y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces dice, les voy a dar un corazón nuevo, es decir, un cambio de vida, una transformación. La gente comenzó a cambiar, eso lo hemos leído en los evangelios, cuando el Señor comenzó a predicar. Y dice que sus apóstoles y muchos discípulos y mucha gente le seguía al Señor. Y el Señor les dio un corazón nuevo para que ellos se convirtieran y siguieran adelante en ese camino de salvación. Y dice, y pondré un espíritu nuevo, y así realmente el Señor transformó la manera de pensar de ciertos hombres y mujeres seguidores de su palabra. Entonces aquí en este verso 26 nos acordamos nosotros con una experiencia de Nicodemo, que dice que Nicodemo era un fariseo y que él fue donde el Señor Jesucristo en la noche y fue y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él pensó que tenía que volverse a meter en el vientre de la señora madre para poder nacer una nueva persona. Y el Señor dijo, no. Es que hay que nacer de agua, de espíritu, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que es el que hace la obra. Y es este verso, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo entre vosotros. Eso se llama también nacer de nuevo. La transformación que el Señor hizo, el cumplimiento de ese plan maravilloso que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Fue este plan maravilloso. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y porque eran duros de corazón, incrédulos, y dice, y daré un corazón de carne, es un corazón sensible donde crean, oigan la palabra, crean y se conviertan a Dios. Y en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Vean la promesa que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, y aquí por el profeta Ezequiel, habla para el futuro diciendo, pondré dentro de vosotros los creyentes, los seguidores del evangelio, mi espíritu. Y ese Espíritu Santo iba a morar, era en el corazón de cada hombre y cada mujer. Por eso el Señor les dice, santos, santas, apartados para mí, para la alabanza de mi gloria, decía el Señor. Entonces dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La promesa maravillosa de nuestro Dios. Pasamos a Efesios. Y así de esta manera nosotros vemos, porque son muchos los versos, ya les enumeré Joel, y aquí mismo en Ezequiel 37 del 11 al 14 también sigue Dios haciendo esa promesa maravillosa del Espíritu Santo que estaría enviando en ese futuro, en esa época de la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo. Estaría Dios enviando y manifestándose con el Espíritu de Dios, con los dones espirituales, porque ese era su plan que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso aquí el apóstol Pablo, entonces en este Efesios 1, volvimos a Efesios 1,
cuando dice aquí en el 13 y en el 14, que en Cristo Jesús todos los creyentes, habiendo oído la palabra, habiendo oído este evangelio maravilloso de salvación y habiendo creído en el Señor, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta el fin del mundo, hasta cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes. Y dice que todo es para alcanzar, para la alabanza de su gloria, porque todos, su iglesia, su templo, su casa del Señor, tienen que alabar y glorificar a nuestro Dios, porque Él nos hizo a nosotros para alabanza de su gloria. Así que nosotros no podemos menospreciar estas invitaciones a seguir en el camino maravilloso de nuestro Dios. Es verdad que el mundo ofrece muchos atractivos, muchas atracciones, muchas cosas que producen placer a nuestra carne, a nuestros ojos, a nuestros oídos, producen mucho placer. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso y no dejarnos arrastrar de estas cosas, porque perdemos nuestra vida eterna. Perdemos la comunión con Dios, perdemos esta gracia del Señor, perdemos estas arras. Recuerden que las arras es algo que se da un adelanto cuando se va a llevar a cabo un negocio. Cuando se va a llevar a cabo un negocio, para que a usted no le vendan el producto, usted dice, yo voy a comprar estos productos. Entonces el dueño le dice, pero ¿yo cómo hago? Usted dice que me los va a comprar y después usted se va, no me compra, yo pierdo y dejo de venderle a otro que me quiere comprar. Entonces le dice, no, yo le voy a dar arras. Yo le voy a dar un adelanto de dinero para que usted tenga quieto eso y espere hasta que yo reúna lo demás y entonces hago la compra. Eso se llaman las arras. Se usa mucho también cuando se compra, se negocia con finca raíz, por ejemplo. Y en todo siempre dar un adelanto para que por favor respéteme ese producto, no me lo venda a nadie que yo lo voy a comprar. Pero resulta que la persona no logró conseguir el dinero, no consiguió el dinero. Y llega y dice, no conseguí el dinero para comprar. El otro le dice, bueno, pierde sus arras que dio, las pierde. Porque yo pude haberle vendido a otra persona, como esperé que usted viniera y no vino, entonces ahora váyase y ya, usted pierde las arras, yo ya no se las voy a devolver. Así es la ley, así son las cosas. Esas son las arras, entonces sí ve que se pierden. El Señor nos dio las arras, nos dio el Espíritu Santo. Nos dio los dones espirituales. Hablamos lenguas o cantamos en lenguas. Aquí en la iglesia, en la congregación. Eso no lo hacemos afuera en público, ¿no? Eso no lo vamos a hacer por allá en las plazas o las calles o no. En las plazoletas, por allá en los lugares públicos donde está toda la gente, no. Allá no vamos a ir a hablar en lengua ni estar cantando en lenguas. Lo hacemos es aquí congregados todos como iglesia, orando, alabando al Señor, glorificando a Dios. Viene el Espíritu Santo, nos toma y hablamos lenguas, cantamos en lenguas, profetizamos, imponemos manos, ¿no? Y oramos por los unos por los otros con imposición de manos. Así es que se hace. Esas son las arras que el Señor nos dio. Luego el Espíritu Santo también puede morar en nuestro corazón. Él puede morar en nuestro corazón, lógico. No una persona que está constantemente practicando el pecado, no. Ahí no va a morar el Espíritu Santo. Tiene que apartarse de eso primero para que el Espíritu Santo more en su corazón. Esa es la vida en el Señor. Ese es el Evangelio de Cristo. Esas son las arras que Dios dio. Pero ya saben que esas arras se pierden si usted no es firme, seguro, si usted no sigue por el camino, si usted no es fiel. Por eso el Señor recomendaba y decía, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, sigue por el camino recto y yo te daré la corona de la vida eterna. Pero sé fiel. No retrocedas, no te vuelvas por los lados, no te vuelvas para atrás.
porque pierden las arras. Aquí dice, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor esté con nosotros. Dice, por esta causa también, dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol se preocupaba por orar por la iglesia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y que les dé el conocimiento de Él. Entonces esas deben ser nuestras oraciones, no solamente las oraciones de los apóstoles ni de los profetas, evangelistas, pastores o maestros, la oración de todos. Pedir a Dios sabiduría, revelación, para que cada día obtengamos más conocimiento de nuestro Dios y asimismo logremos retener tan maravillosas promesas y nosotros no permitamos que venga el enemigo a robar estas promesas que Dios nos ha hecho, promesas, plan maravilloso de Él desde antes de la fundación del mundo. Así que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. Aquí en el verso 18 ya son recomendaciones, dice, alumbrando los ojos, dice que el Señor alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, nuestras oraciones para que el Señor nos dé mucho entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para qué fue que Dios los llamó, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, es decir, que nuestras oraciones sean sabias, con palabras sabias, ¿no? Para que nuestro Dios escuche, nos oiga y nos ayude. Y dice que este poder y esta fuerza de nuestro Dios operó en Cristo Jesús, aquí en el verso 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice que el Señor, nuestro Padre, dice que operó el poder, su fuerza, su sabiduría y su conocimiento, todo operó en Cristo Jesús cuando lo resucitó de los muertos, cuando lo sentó a su lado derecho en los lugares celestiales. Y también lo puso sobre, en el 21 dice que puso y elevó al Señor Jesucristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo aquí en la tierra, en el globo terráqueo, sino también en el siglo venidero, en la vida eterna. Engrandeció el Padre al Hijo. Y en el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo nuestro Padre sometió al Hijo, al Señor Jesucristo, lo sometió bajo sus pies. Y dio al Señor Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Pero su cuerpo, ¿cómo tiene que vivir? Dice aquí en el verso 23, la cual dice que Él es cabeza de la iglesia y la cual es su cuerpo, el cuerpo es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nuestro Señor, su cuerpo es la iglesia. La iglesia son los hombres y mujeres santos y santas, apartados para Dios, llamados para Dios. Son gente que en la antigüedad está el remanente y que en este tiempo está el remanente y están también aquellos gentiles, gente de muchas naciones. Tienen la oportunidad, Dios les brinda la oportunidad para que crean en el Señor Jesucristo, para que sean salvos, para que sean santos y santas, apartados para Dios y para que ellos también tengan las arras de la salvación. Las arras de la salvación que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los dones espirituales y que el Espíritu Santo también habite en el corazón de hombres y mujeres. Que eso se logra apartándose, lógico, del pecado. Entonces, esta salvación maravillosa que nuestro Padre ofrece
y que fue un plan de Él desde antes de la fundación del mundo, es la que nosotros hoy estamos predicando, estamos enseñando, para que usted medite, para que usted analice, piense, tome su decisión, siga adelante, crea en Dios, crea en el Señor, lea la Biblia y ore a Dios y pídele a Dios que le ayude a entender, a comprender estos misterios maravillosos. Y Dios le ayudará y Dios los bendecirá. Y entonces un día estaremos todos juntos allí en la vida eterna, porque eso es lo que el Señor planeó desde antes de la fundación del mundo. Así que mi Dios me les bendiga a todos, a todas, grandemente, y vamos a estar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado tu nombre por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Tu nombre sea bendecido, tu nombre sea enaltecido. Señor, tú eres grande y poderoso, eres el dueño del universo. Eres el que gobiernas el universo completo. Y nosotros no podemos enumerar todo lo que es el universo, porque nuestra capacidad humana no nos lo permite, Señor. Estamos limitados, pero tú eres grande, grande, Señor. Y sobre aquellas cosas limitadas para nosotros como humanos, sobre todo eso te alabamos, te glorificamos y decimos que tú estás allí, Señor, ubicado allá en esos lugares altos, grandes y sublimes. Allí estás tú, allí está tu trono. Desde allí miras a todos los seres humanos. Desde allí estás mirando a tus hijos y a tus hijas, a tu iglesia, a tu congregación, al trabajo que tú has hecho, mi Señor. Gracias, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a servirte. Ayúdanos que podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Quita, Señor, esas cadenas y esas ataduras, y esas ligaduras que hay en nuestros cuerpos que no nos permiten vivir la vida santa y recta delante de ti. Quita, Señor, estas trampas del diablo. Quita, Señor, toda esta envidia del enemigo. Todas estas brujerías, hechicerías, acechanzas y maldiciones con que el diablo viene y ha venido contra nosotros a hacernos mal, a hacernos daño. Destruye esta obra maligna, Señor, y libértanos y ayúdanos a todos, Señor, porque queremos ser tus hijos y tus hijas. Padre Santo, para ti no hay nada imposible. Tú eres benefactor, mi Señor. Tú eres justo, tú eres misericordioso. Y tú nos bendices, nos bendecirás, nos limpiarás, nos sanarás. Mira, Señor, las enfermedades. Mira mucha gente enferma en los hospitales, en las casas, en sus camas, niños, ancianos de todas las edades, enfermos. Te pido, mi Señor, tengas misericordia. Extiende tu mano sanadora. Haz milagros y señales, Señor. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, mi Padre Celestial, por mirarnos, por escucharnos, Señor. Gracias, eterno Dios. Ayúdanos a vivir la santidad. Ayúdanos, Señor, a que realmente seamos santos, santas, apartados del mal, apartados del pecado, para agradarte y disfrutar de tus bendiciones, disfrutar de tu amor, disfrutar de tu benevolencia. Gracias, mi Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pido, mi Señor. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro 139. Él hizo tanto para mí. ¿Él quién? Nuestro Dios. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las
hecho para mí. Así es, que jamás podremos contar la mitad de todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Que mi Señor me les bendiga a todos. Los amo con todo mi corazón. Para los niños, muchos besos. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí también ustedes, muchas gracias. Dios me les bendiga a todos. Gracias. Hasta pronto.